Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a empezar a hablar de Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, Dijon, 25 de septiembre de 1683, París, 12 de septiembre de 1764. Fue un compositor, clavecinista y teórico musical francés muy influyente en la época barroca. Reemplazó a Jean-Baptiste Lully como el compositor dominante de la ópera francesa y fue duramente atacado por aquellos que preferían el estilo de su predecesor. Falleció en 1764, apenas un mes antes de que otro gran músico francés, Jean-Marie Leclerc, muriera asesinado. La obra lírica de Rameau, a la que comenzó a dedicarse casi a los 50 años y que consta de 31 obras, constituye la mayor parte de su contribución musical y marca el apogeo del barroco francés. Los musicólogos franceses se han opuesto durante mucho tiempo a la utilización del término barroco para calificar a la música de Lully y de Rameau. Ver a este respecto el libro de Philippe Busson, Bus avec du baroque, en una época en que esos cánones se opusieron con fuerza a los de la música italiana hasta bien entrado el siglo XVIII. Su obra más conocida es la ópera ballet Les Indes Galantes, 1735, aunque suyas son algunas de las obras maestras del teatro lírico francés, como las tragedias Hippolyte et Alice, 1733, Castor et Pollux, 1737, Dardanus, 1739 y 1744, y Zoroastre, 1749. Las óperas ballet Les Fêtes de Gênes, 1739, y La Princesse de Navarre, 1745, o la comedia Platée, 1745. Sus obras líricas permanecieron olvidadas durante casi 2 siglos, pero desde mediados del siglo XX se benefician del movimiento general del descubrimiento de la música antigua. Sus obras para clavecín, sin embargo, han estado siempre presentes en el repertorio. Le Tambourine, Le Chrétien des Muses, Le Rappel des Aux La Poule, y fueron interpretadas al piano en el siglo XIX, de igual modo que las obras de Bach, Händel, Couperin o Scarlatti. Rameau es generalmente considerado como el músico francés más importante anterior al siglo XVIII y como el primer teórico de armonía clásica. Sus tratados, a pesar de algunas imperfecciones, fueron hasta principios del siglo XX obras de referencia. Biografía. La vida de Rameau en general es poco conocida, especialmente su primera mitad, los 40 años que precedieron a su instalación de forma definitiva en París hacia 1722. Era un hombre reservado e incluso su propia mujer no sabía nada de esos años. De ahí la escasez de elementos biográficos de los que se dispone. Nacimiento e infancia en Dijon. Séptimo hijo de una familia de 11, 5 niñas y 6 niños, Jean-Philippe fue bautizado en la iglesia de Saint-Étienne de Dijon el 25 de septiembre de 1683, el mismo día de su nacimiento. Su madre, Claudine de Martinecourt, era hija de un notario, miembro de la pequeña nobleza, y su padre, Jean Rameau, primer músico de la familia, era organista en las iglesias de Saint-Étienne y Saint-Denis de Dijon. Formado musicalmente por él, Jean-Philippe aprendió las notas antes incluso que a leer. Estudió en el colegio jesuita de Godran, aunque no permaneció mucho tiempo en las aulas. Inteligente y despierto, nada le interesaba aparte de la música. Sus estudios generales se atascaron y tuvo unos resultados tan desastrosos que los propios profesores solicitaron a su padre que los abandonase, padeciendo siempre de una deficiente expresión escrita. Su padre quería que fuera magistrado, pero Jean-Philippe decidió por sí mismo ser músico. Su hermano más pequeño, Claude Rameau,
precozmente dotado para la música, también acabará ejerciendo esta profesión, aunque con mucho menos éxito. Juventud errante. A los 18 años, su padre le envió a Italia para perfeccionar su educación musical. No fue más allá de Milán y no se conoce nada de esta corta estancia, puesto que apenas 3 meses después Rameau estaba de regreso en Francia. Más adelante confesará arrepentirse de no haber permanecido más tiempo en Italia, donde habría podido perfeccionar su gusto, y Laurit pudo perfeccionar son good. Hasta los 40 años, su vida está hecha de mudanzas incesantes y mal conocidas. Después de su regreso a Francia, habría formado parte como violinista de una troupe milanesa de músicos ambulantes: Marsella, Lyon, Nimes, Albi, Montpellier. Luego habría residido en Montpellier. En enero de 1702, Jean-Philippe se encontraba como organista interino en la catedral de Avignon a la espera de su nuevo titular. En abril, Jean-Gilles, y desde el mes de mayo siguiente ya estaba en Clermont-Ferrand, donde obtuvo el puesto de organista de la catedral para un periodo de 6 años. Primera estancia en París. El contrato no iba a finalizarse, ya que Rameau estaba en París en 1706, como lo prueba la página del título de su Livre de Pièces de Clavecin, designándole como organista de Jesuit de la Rue Saint-Jacques et des Pères de la Merci. Según toda apariencia, en esa época frecuentó a Louis Marchand, habiendo alquilado un apartamento cerca de la Capelle des Cordeliers, en la que este último era organista titular. Marchand había sido anteriormente, en 1703, organista de la iglesia de los jesuitas de la Rue Saint-Jacques, un puesto en el que Rameau fue su sucesor. El Livre de Pièces de Clavecin, primera obra publicada de Rameau, manifiesta la influencia que en él debía ejercer este colega de más edad. En septiembre de 1706, Jean-Philippe se presentó al puesto de organista de la iglesia Sainte-Marie-Madeleine en la Cité, dejado vacante por François de Agincourt, que fue llamado a la catedral de Rouen, elegido por el jurado. Finalmente rechazó el puesto asignado a Louis Antoine Dornel, por no querer abandonar sus dos otros empleos de organista. En 1707 se publicó un aria suyo, un dúo paysan en Les Aires, Serux et Boire, en la editora Ballade. Aparentemente, Rameau todavía permanecía en París en julio de 1708. Es curioso que, después de haber ejercido las funciones de organista durante la mayor parte de su carrera, apenas haya dejado ninguna pieza para este instrumento. Retorno a provincia. En 1709, Rameau regresó a Dijon para hacerse cargo el 27 de marzo de la sucesión de su padre en el órgano de la catedral. Aquí también el contrato era por 6 años, pero tampoco se iba a cumplir, pues en julio de 1713 Rameau estaba en Lyon como organista de la iglesia de los jacobinos. Hizo una corta estancia en Dijon cuando falleció su padre en diciembre de 1714 y aprovechó para asistir a la boda de su hermano en enero de 1715, retornando luego a Lyon. En todo caso, regresó a Clermont-Ferrand y allí estaba al menos desde el mes de abril, provisto de un nuevo contrato en la catedral, esta vez para un largo periodo, 29 años. Su primer biógrafo, Hugh Maret, cuenta la anécdota divertida de la forma en que consiguió librarse de su compromiso. Rameau deseaba irse, pero el cabildo se oponía. Entonces, durante una misa, el compositor improvisó la peor música posible en un estilo entrecortado y usando muchas disonancias. Fue tan insoportable que le pidieron parar. El cabildo le sancionó, pero él respondió que en adelante tocaría siempre así hasta que le fuera concedida la libertad. Al cabildo no le quedó más remedio que aceptar. Esta misma anécdota
se atribuye también a su hermano Claude. Permanecerá allí solamente 8 años, en los que probablemente compuso algunos motetes y sus primeras cantatas y maduró las ideas que darían lugar a la publicación en 1722 de su traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. La portada de la obra le describe como organista de la catedral de Clermont. Este tratado, en el que de hecho llevaba reflexionando desde su juventud, situó a Rameau como un músico erudito. Suscitó numerosos ecos en los medios científicos y musicales franceses e incluso más allá de sus fronteras. Instalación definitiva en París. En 1722, o como más tarde, a principios de 1723, Rameau estaba de regreso en París en condiciones no muy claras, ya que no se sabe dónde vivió, y esta vez para quedarse definitivamente. En 1724 publicó su segundo libro de piezas para el clavecín, Pièces de clavecin avec une méthode pour la mécanique des deux, y en él no se indica la dirección del compositor. Lo que se sabe es que su actividad musical se dirigió hacia las representaciones teatrales de la feria, festejos que se celebraban al aire libre en la feria de Saint-Germain, de febrero a domingo de Ramos, y Saint-Laurent de finales de julio a la Ascensión. Iba a colaborar con Alexis Piron, poeta dijonés establecido desde hacía algún tiempo en París, que escribía comedias y óperas cómicas. En algunas obras para las que Rameau escribió la música, de la que no queda casi nada. Así lo hizo en 1723 para L'Indrigue y en 1726 para l'Embelment d'Arlequin y para la Robe de Dissension. Cuando Jean-Philippe, ya sea un compositor establecido y conocido, seguirá componiendo aún música para estos espectáculos populares, como hizo en 1734 para Le Cours de Tempe, en 1744 para Les Jardins de Limen y en 1758, ya con 75 años, para Le Procureur du P. Saint-Les Savoy. Compuso piezas para la comédie italiana, en especial una pieza que se hará célebre, Les Sauvage, escrita en ocasión de la exhibición de auténticos salvajes indios de América del Norte. Esta pieza, compuesta para clavecín y publicada en 1728 en su tercer libro de clavecín, Nouvelle Suite de Pièces de clavecín, es una danza rítmica que será pronto retomada en el último acto de Les Indes Galantes, situando la acción en un bosque de Luisiana. En la feria de la Foire conoció también a Louis Fuselier, que será el libretista de la obra. El 25 de febrero de 1726, en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, Rameau se casó a los 42 años con Marie-Louise Mangot, una joven de 19 años. La esposa era de una familia de músicos leoneses, el padre sinfonista Duroy y la madre bailarina de ballet. Marie-Louise era buena músico y además cantante, y participó en la interpretación de algunas de las obras de su marido. El matrimonio se instaló en la Rue des Petits Champs. Tendrá 2 hijos y 2 hijas, y pese a la diferencia de edad y al difícil carácter del músico, parece que la pareja habría tenido una vida dichosa. Su primer hijo, Claude François, fue bautizado el 8 de agosto de 1727 en la misma iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, e hizo de padrino a su hermano Claude, con el que Jean-Philippe mantendrá durante toda su vida muy buenas relaciones. En 1727, Rameau fue nombrado organista de la iglesia de la Sainte-Croix de la Bretonnerie. Ocupará este puesto hasta 1738 al menos, y concursó sin éxito al puesto de organista de la iglesia de Saint-Paul, siendo elegido Louis-Claude Doquin. Durante esos primeros años parisinos, Rameau prosiguió sus investigaciones y sus actividades de editor con la publicación de Nouveau Système de Musique Théorique,
1726, una obra que completaba el tratado de 1722, mientras que aquel fue el fruto de unas reflexiones cartesianas y matemáticas. La nueva obra tiene un papel importante la naturaleza física de la música. Rameau habrá tenido conocimiento de los trabajos del erudito acústico Joseph Sauveur, trabajos que sostenían y confirmaban en el plano experimental sus primeras consideraciones teóricas. En ese mismo periodo compuso su última cantata, Le Verre Fidèle, 1727, y publicó su tercer y último libro de clavecín, Nouvelle Suite de pièces de clavecín, 1728. Jean-Philippe soñaba con hacerse un nombre en el teatro lírico y buscaba un libretista adecuado que quisiera colaborar con él. Antoine Judart de la Motte habría podido ser ese libretista. Puesto establecido, ya conocía el éxito después de muchos años de colaboración con André Campra, André Cardinal de Suchet y Marais Marais. Rameau le dirigió una famosa carta fechada el 25 de octubre de 1727, en la que intentó hacer valer sus cualidades como el compositor apropiado para reflejar musicalmente de forma fiel aquello que el libretista expresase en su texto. Judart de la Motte, parece ser, no respondió a la oferta, aunque conservó la carta, ya que se encontró entre sus papeles después de su muerte. Rameau, con 44 años, tenía una gran reputación como teórico erudito, aunque no había escrito aún ninguna composición musical de envergadura, y eso en una época en que se componía joven, rápido y mucho. Este teórico abstracto poco sociable, seco y tajante, sin empleo estable, ya mayor y que apenas había compuesto casi nada, iba a llegar a ser, algunos años más tarde, el músico oficial del reino, el dieu de la danse, dios de la danza, la gloria incontestada de la música francesa. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like y comenten. Gracias.